de extensión y desde la dirección de extensión con nuestros egresados. ¿Ya? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. César, también muchísimas gracias por conectarse. A los asistentes también darles las gracias por compartir un momento el día de nosotros, con nosotros el día de hoy, perdón. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Vicky Campaña, hago parte del programa de trabajo, del equipo de trabajo del programa institucional de egresados. El programa pertenece a la Dirección de Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle. Les damos pues la bienvenida en nombre de la universidad a este espacio organizado por el programa y por la Coordinación de Extensión de la sede Palmira. En su representación hoy está John Freddy Chacón y Luisa Fernanda Vergara. No sé si están todavía por ahí conectaditos, los vi hace un momento. Buenas tardes. Hola Luisa. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Luisa, Pablo, te presento a Luisa. Yo no sé si todavía está por aquí conectadito. Hola, buenas tardes. Ellos hacen parte pues de la sede Palmira en representación de la Dirección de Extensión. Bueno, entonces les cuento, el webinar del día de hoy va a abarcar el tema del mercado laboral en pandemia, el trabajo en casa y la diferencia legal con el teletrabajo, y por último se abordarán algunos tips de trabajo y salud en casa. Entonces los invitados especiales del día de hoy, pues Pablo Parra, quien ya pudieron conocerlo ahí un poquito, es coordinador del Observatorio Laboral de Egresados de la Universidad del Valle, economista egresado de la Universidad del Valle, magíster en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una trayectoria laboral de más de 20 años en el sector empresarial. También tenemos al segundo invitado, César Augusto Duque, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Seguridad Social de la Universidad Javeriana. También es economista, pero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Valle del Cauca y trabajó por 30 años para el grupo Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Nuestro tercer invitado es Nelson Tavares, estudiante de Psicología de la Universidad del Valle. Nelson pertenece al equipo de trabajo del Observatorio Laboral de Egresados de la Universidad del Valle en el componente de Psicología Organizacional. Ellos entonces nos van a estar acompañando hoy en el desarrollo de la charla y atendiendo todas las inquietudes al final de la sesión. Entonces, si van surgiendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y al final vamos a estar resolviéndolas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. El auditorio es todo tuyo para que nos cuentes cómo afectó la pandemia al mercado laboral. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes a todos. Agradeciendo su participación en este webinar. Yo quiero iniciar esta conversación. Más que todo quiero que sea una conversación que una presentación. Yo quiero iniciar contándoles a ustedes qué es el Observatorio Laboral de Egresados de la Universidad del Valle. Y pues básicamente es un centro de acopio de información donde hacemos análisis en todo lo que tiene que ver con la actividad de los egresados de la Universidad del Valle en relación con su trayectoria laboral y también recogiendo las opiniones de todos ustedes sobre la pertinencia educativa de los diferentes programas que tiene la universidad. Para fines internos dentro de la universidad, también somos una unidad de trabajo que permanentemente hace investigación sobre todos los aspectos del mercado de trabajo en su conjunto, pero siempre con el énfasis de cómo les está yendo a nuestros egresados de la universidad. ¿Qué hacemos nosotros allí en el Observatorio Laboral de Egresados?
Permanentemente estamos en labor de recolección de información y análisis de indicadores del mercado laboral. Hacemos seguimiento a la actividad laboral y hacemos trazabilidad de toda la actividad laboral de nuestros egresados. Por eso ustedes han estado recibiendo algunas encuestas, son el mecanismo a través del cual nosotros podemos vincular la opinión de ustedes hacia el observatorio y hacia la oficina de egresados de la universidad. Generamos información para procesos formativos de inserción y trayectoria laboral. Elaboramos diferentes informes, artículos y boletines sobre economía de la educación y del mercado laboral. Y pues comparamos las demandas del mercado de la región, la oferta formativa actual y potencial. En otras palabras, estamos haciendo permanentemente estudios sobre las tendencias o cómo vemos la mirada del futuro acerca de las diferentes programas que tiene la universidad. Nuestras líneas de trabajo tenemos dos líneas de trabajo en el observatorio, una que es de mercado laboral y otra que es psicología organizacional. En mercado laboral trabajamos todo lo que es análisis de mercado laboral, indicadores del mercado laboral, y allí pues también hay una calculadora salarial, que es la calculadora salarial que tiene el ministerio, que les permite a ustedes pues calcular de acuerdo a su perfil, de acuerdo con su profesión, cómo va a ser esa remuneración que se está recibiendo en el mercado. Y en psicología organizacional hablamos de lo que es desarrollo laboral, que es la publicación de consejos y ejercicios como el que vamos a hacer al final de este webinar, que es de apoyo y de cómo esa actitud frente al trabajo o cómo acercarnos más a un mejor desempeño laboral. Para la información del observatorio, pues para la universidad como tal, sirve para tener información para sus procesos de acreditación de programas académicos, para los planes de mejoramiento continuo dentro de la misma universidad, para los profesionales, los egresados o los futuros egresados de la universidad o los futuros universitarios que conozcan información sobre los diferentes programas y qué está pasando con ellos en el mercado y les ayuden a tomar decisiones. Sirve también para fomentar una formación complementaria pertinente a partir de las recomendaciones y de las opiniones que ustedes nos dan, y analiza el impacto de los egresados en la sociedad, es decir, cuál es el impacto que están teniendo, dónde están llegando nuestros egresados dentro de nuestra sociedad. Esta, por ejemplo, es la encuesta que nosotros estamos aplicando en este momento, la encuesta para egresados del año 2020 de la universidad. Esta encuesta pues va dirigida a los recién egresados y la idea es recibir de primera mano información sobre en qué situación se encuentran, qué está pasando con ustedes. Entonces, pues allí en las memorias va a quedar también el link, pero Vicky les está pasando por el chat también el link para que quienes no hayan recibido la encuesta o aún no la hayan diligenciado, por favor nos ayuden con su diligenciamiento. Muy bien. Eso en cuanto a lo que es el Observatorio Laboral de Egresados de la Universidad del Valle. Ahorita sí hablemos un poco sobre lo que pasó, lo que ha venido pasando con la pandemia en el mercado laboral. Si nosotros miramos desde enero del año 2019 a junio del año 2021, vemos cómo ha venido cambiando la relación de la población entre ocupados, desocupados e inactivos. En azul vemos los ocupados. Los desocupados los vemos en amarillo e inactivos en verde. Vemos que para el periodo pues comprendido entre
entre abril de 2020, cuando realmente empieza esta problemática, vemos cómo se viene disminuyendo la cantidad de población ocupada, cómo se incrementa, perdón, la cantidad de población de población desocupada, cómo vamos perdiendo ocupación, la cantidad de puestos que se pierden en miles de personas. Vemos que en abril se pierden más de 5 millones o más de 5 millones de personas ingresan al desempleo. Todos nos vamos, a todos nos mandan para la casa inclusive, y esa cifra empieza a evolucionar y a mejorar a partir de el mes de agosto o septiembre, cuando ya se empieza a decretar la fase de reactivación económica, hasta lograr pues para marzo y abril de este año ya unas cifras positivas bastante interesantes, que por efectos ya después del paro pues empezamos a ver otra vez el mismo caso. Si lo miramos desde el punto de vista de la tasa de desempleo, pues en el trimestre abril-junio de este año, esa tasa de desempleo llegó al 15%, pero si lo miramos comparado con el mismo periodo del año anterior, esa tasa de desempleo está 5 puntos porcentuales mejor que la del año pasado, que en el mismo periodo del año pasado. Cuando miramos solamente la relación que hay entre las 13 ciudades más importantes, principales del país y sus áreas metropolitanas, pues vamos a encontrar que allí la tasa es más elevada, e igual sucedía en abril-junio del año pasado. En cuanto a las tasas de subempleo, vemos que la tasa de subempleo subjetivo pues también es de un 25%, y la tasa de subempleo objetivo es del 10.5%. Estamos diciendo que esa tasa de subempleo subjetivo es cómo me siento yo frente al trabajo que estoy haciendo, qué tan conforme me siento. Y en ese sentido, pues si no me siento muy conforme, pues estoy buscando trabajo, y eso hace que entre en esa tasa de subempleo subjetivo. Y la tasa de subempleo objetivo es cuando tenemos una profesión o una formación y estamos desempeñando una actividad completamente diferente para la cual estamos formados. Entonces, esas son medidas, pues lógicamente medidas DANE, en el último trimestre que se ha medido este año. En cuanto a la proporción de población ocupada, y esto es ya el tema de informalidad, pues nosotros tenemos la informalidad a nivel nacional en las 13 áreas metropolitanas de 47%, mientras que ya en el agregado nacional de las 23 ciudades tenemos 48.5%. Entonces esto quiere decir que aunque tenemos una alta tasa de informalidad en nuestro país, pues es un poco mejor en las principales ciudades del país, pero pues 47.3% siempre es una alta tasa de informalidad, pero históricamente en Colombia se ha movido entre ese rango y un 55%. Cuando nosotros miramos esa población informal, pues tenemos que llamar la atención. Veíamos que para las 13 ciudades era 47 y para las 23, 48.5. Cali es la ciudad, Cali tiene una tasa por encima de esos dos promedios, pero pues es la sexta ciudad entre las principales del país con una tasa, con una tasa más baja de informalidad, siendo la primera Manizales, donde se registran 38.5, y pues Medellín, Bogotá, Tunja y Pereira, todas
bordeando el 42, 43%, y ya de ahí brinca a Cali con 5 puntos porcentuales por encima de lo que están registrando esas ciudades. Llama la atención frente a Manizales, que son 10 puntos porcentuales por encima. ¿Qué está pasando con la juventud? Pues la juventud, la situación, si nosotros miramos el mercado laboral en su conjunto, vemos que es una situación preocupante, pero todavía más preocupante es la situación de la juventud. La juventud son personas entre 14 y 28 años. Hasta acá se consideran esa población joven para la cual hoy en día se están diseñando una serie de programas y de pactos que vale la pena todos puedan, ojalá pudieran aprovechar. La tasa de desempleo joven en nuestro país es del 23.3%. Esta tasa es del último trimestre de 2021 y cuando la comparamos con el año anterior, en el mismo periodo del año anterior, esta tasa era casi del 30%. Si lo miramos por sexo, vemos que los indicadores a los hombres les va un poco mejor que a las mujeres, ¿ya? Vemos que hay una tasa de desempleo del 18.5% en los hombres jóvenes y para las mujeres es del 29.9% en este caso. Las diferencias son bastante amplias y pues vemos que la proporcionalidad con la que han bajado igual en este último año, comparándonos con el trimestre de abril-junio del 2020, es exactamente la misma. Se han bajado cerca de 6 puntos porcentuales en cada una de los dos casos. Y pues esa tasa de desempleo joven, pues lastimosamente Cali ocupa y cuando medimos Cali y su área metropolitana, estamos hablando de Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí, Candelaria. Esta tasa es la segunda más alta de lo que se reporta en el país. Entonces, aquí, pues, por eso vimos o hemos estado viendo que esto ha tenido un impacto muy fuerte en nuestro medio y en gran medida ha sido un movilizador para todos los aspectos que se han estado viviendo recientemente en el paro, donde efectivamente esta población joven está pidiendo más reconocimiento, está pidiendo más programas, está pidiendo mecanismos para poder acceder o al mercado laboral o a la educación y a la satisfacción de sus necesidades básicas. En cuanto a la proporción de población ocupada joven informal, pues la informalidad aquí se mueve muy parecido a como está a nivel nacional. Vemos que es el 43.8% para las 23 ciudades y el 42% a nivel país. Y esta informalidad aquí es más alta en el caso de los hombres que en las mujeres. Y cuando ya nos vamos a mirar con más detalle el Valle del Cauca, pues el mercado laboral regional de Cali, vemos que la tasa de desempleo, si la miramos, cómo se ha ido dando para las últimas mediciones que aparecen reportadas en el DANE, hoy en día tenemos una tasa de desempleo del 18.8%, más elevada que la que teníamos en el trimestre de febrero a abril del año pasado, cuando pues todavía recuerden que el toque de queda empieza el 20 de marzo, entonces pues todavía está el efecto de ese mes y medio que traíamos con un nivel, con el desarrollo normal de lo que tenía la economía en ese momento. Y mucho más elevada que en el 2019, que era del 13.2%. En cuanto a esos indicadores por sexo, pues, ¿qué tenemos?
pues en general, una tasa de desempleo que se incrementa entre marzo y abril en un 3.98%. Esa tasa, esos incrementos o esas variaciones que se dan, pues son más acentuadas en los hombres y en el caso de los hombres afro como tal, es todavía más acentuada. Aquí encontramos que también las condiciones para la población afro también es una condición bastante más compleja que para la población, que cuando lo miramos como la población en general. En cuanto a los indicadores, siguiendo con estos indicadores, no, esta está repetida, discúlpenme. No, sí es. Siguiendo con estos indicadores laborales en el área metropolitana, pues también vamos a ver que esa tasa de desempleo en abril pues llegó al 27.78%. De un mes a otro se dio un incremento del 3.65%. Y también volvemos a mirar que en el caso de la población afro, esta diferencia es mucho más alta y mucho más acentuada en el caso de los hombres. En conclusión, la pandemia ha tenido grandes efectos sobre el mercado laboral del Valle del Cauca, y esto necesariamente es imposible decir que lo que hemos vivido no haya incrementado la tasa de ocupación, la tasa de desempleo y haya hecho que se caiga la tasa de ocupación en nuestro medio. Estos efectos pues necesariamente nos afectaron a todos indistintamente, pero sí hubo diferencias, como lo vimos en el caso de la población afro, en el caso de los jóvenes. Para el caso de los jóvenes es necesario pensar que una de las cosas que hay que hacer también es que muchos jóvenes también están reclamando formación, capacitación, porque no han podido acceder a ella y por eso tampoco han podido acceder al mercado laboral. Y es importante incrementar entonces el número de cupos técnicos y tecnólogos en las entidades educativas para bajar la presión sobre la tasa de desempleo. Y por el otro lado, la política de reactivación económica debe enfocarse en los grupos más afectados por la pandemia. Y esto pues es evidente dados los indicadores que el mercado del mes de marzo-abril exhibió, que son unos indicadores de mucha desmejora en la situación laboral en nuestro Valle del Cauca. Y pues también tenemos como conclusión que Cali es la quinta de las principales ciudades del país con menor tasa de informalidad, un 48.9%. Esto no es tampoco para decir que estamos muy bien, porque en realidad es una tasa demasiado alta. Y si bien la tasa de desempleo nacional es del 15%, va a preocupar muchísimo más la tasa de los jóvenes en el 23.3%. Y aquí el caso más preocupante es el de las mujeres, que pues es un 29.9% y es mucho más elevada, 11.4 puntos porcentuales más elevada que la tasa de los jóvenes hombres. Muchísimas gracias. Los invito a que visiten nuestra página web del Observatorio Laboral y cualquier contacto que quieran, pues aquí está también nuestro correo electrónico. Ahí estamos dispuestos para atenderlos. Muchas gracias. Vicky. Gracias, Pablo. Bueno, siguiendo como con la agenda, César nos va a contar un poco sobre esta diferencia
legal entre el trabajo en casa y el teletrabajo. César, un gusto que estés hoy acompañándonos en este espacio. Estamos prestos a escucharte y conocer un poco más eh, de estas dos cosas que a veces tendemos a confundir. Entonces, muchísimas gracias, César. El auditorio es todo tuyo para que nos puedas informar sobre esto. Bueno, gracias, muy amable. Me complace mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde sobre este tema que tiene que ver con el trabajo y el teletrabajo. Yo cuadro aquí. Bueno, lo primero que están viendo la diapositiva. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Lo primero es que en el año 2008 se expide la ley 1221 sobre el teletrabajo. Cuando se expide esa ley, lo que se busca es como fomentar el trabajo en ciertos sectores, en los jóvenes, en las madres cabeza de familia, en los discapacitados, en las personas afrodescendientes, personas que de alguna manera podrían encontrar una nueva forma de expresión laboral a través del teletrabajo. Y pues por lo menos esa fue la fundamentación de estimular el trabajo, especialmente para ciertos sectores un poco aislados de la sociedad y con menores posibilidades de trabajo, así lo plantearon. Posteriormente, en el año 2021, aparece pues la ley de trabajo en casa. Si bien se vislumbraba en esa ley del teletrabajo la posibilidad del trabajo en casa, pues realmente no había sido regulado para nada. Finalmente aparece la pandemia y el Ministerio del Trabajo de alguna manera la regula o da unos lineamientos que terminan formalizados en esa ley 2088 del 2021 de trabajo en casa. Y para más, ahora el Congreso aprueba otra ley que se llama del trabajo remoto. Sinceramente, pues no sé qué papel juega esa de trabajo remoto. Hubiera bastado en una de ellas, pues, o hacer una sola ley donde se incluyeran unos elementos, pero muchas veces tantas leyes lo único que hacen es generar un poco de confusión. Entonces, vamos a tratar de entender la diferencia entre cada una de ellas. Entonces, hay un teletrabajo que buscó generar mayor empleo, el trabajo en casa, necesidad de una pandemia y ahora pues el trabajo remoto. Lo primero es que hablamos de trabajo en casa y la primera característica del trabajo en casa es que es para situaciones ocasionales, excepcionales y especiales. O sea, el trabajo en casa como figura jurídica solo va a permanecer mientras esté la pandemia. Porque dice situaciones ocasionales, excepcionales y especiales. Por ejemplo, una situación especial fue, por ejemplo, la de los bloqueos recientemente, que la gente no podía llegar a sus casas y entonces seguramente pues se pudo implementar, podría implementarse como este trabajo en casa. Sin embargo, ya estábamos bajo esta figura por el tema de la pandemia. O sea, lo primero para resaltar y entender con la diferencia con el teletrabajo es que esto es una situación transitoria, excepcional, y se da de personas que están dentro de una relación laboral. Las personas tienen un contrato de trabajo, están en una relación laboral perfectamente dentro de las instalaciones de la empresa, y un día, por una circunstancia excepcional o ocasional, se les envía a la casa para que trabajen en casa. Y es tan excepcional que la norma establece que es hasta por un término de 3 meses, que podría ser prorrogable por una sola vez por otros 3 meses. O sea, ahí está definida la temporalidad. Sin embargo, pues termina con un principio general que se pueden persistir más allá de los 3 meses y de los 6 meses, siempre y cuando persistan las circunstancias que dieron origen a ese trabajo en casa. Entonces, pues con toda seguridad, el tema de la pandemia se va a prorrogar, inclusive más de estos 6 meses y no sé si hasta el otro año, pero mientras existe la emergencia sanitaria, entonces ahí podremos hablar de trabajo en casa. ¿Qué nos espera en el futuro?
Unas personas trabajando presencialmente, otras en el teletrabajo, que vamos a explicar en qué consiste, otras en trabajo remoto. Y yo creo que vamos a llegar mucho a la semipresencialidad. Ya después de este proceso, que uno de los grandes temores del trabajo en casa es si la gente iba a trabajar y cómo controlar a esas personas que estaban trabajando en casa. Entonces, ese era un temor, cómo controlarla. Sin embargo, que les cuento que ya después de esta experiencia de lo que ha sido el trabajo en casa, hoy podemos decir con seguridad que hay mucha gente que trabaja mucho más desde la casa. Inclusive he escuchado la queja de algunas amas de casa que pues hoy salen a su trabajo a las 7 de la mañana para estar a las 8, salen a las 5, llegan a las 6 y todo el día están trabajando y bueno, pero con el teletrabajo, ahora con los niños en la casa, les toca trabajar todo el día, les toca estar pendiente de los niños, del marido, de la muchacha del servicio, especialmente a las mujeres de alguna manera se les ha recargado el trabajo. Inclusive hay personas que veo que hoy ya quieren retornar a la presencialidad. Sin embargo, hay otros que están felices con ella. O sea que, pues estos a cada uno dependiendo de cómo lo haya ido. Finalmente, yo creo que vamos a terminar en un proceso de que la persona trabaja 3 días en presencialidad o 4 y 1 o 2 días a la semana lo haga desde la casa, porque ya está probado que, pues, inclusive las reuniones ya hay algunas, dijéramos, semipresenciales. Hoy yo estoy dictando aquí una conferencia, pero o estoy en una reunión y hay unos que están en su casa y otros que están presencialmente. Entonces, pues ha cambiado el esquema y pues de alguna manera es importante esta regulación. Y cuando se habla de trabajo en casa, una palabra que se utiliza dentro de la ley es la habilitación para trabajar en casa. De alguna manera, pues se está dando a entender, porque la palabra habilitación la utiliza un poco de veces la ley, dice, yo lo habilito para trabajar en casa. ¿Qué características tiene esa habilitación para trabajar en casa? Lo primero es que las condiciones laborales de la persona siguen iguales, ahí no hay ninguna modificación. La única característica es que la persona está trabajando fuera de lo que ha sido su sitio tradicional de trabajo, donde habitualmente la realiza, pues no está. Y va a desempeñar transitoriamente sus funciones por fuera de su trabajo, donde está su espacio fijo. Y nuevamente, la palabra transitoriamente, porque esto de ninguna manera es permanente. Y dice aquí, en este trabajo en cara, que se está privilegiando lo que son las tecnologías, las TIC, las tecnologías de comunicación y de medios de comunicación. Pero además, esta ley de trabajo en casa abre la posibilidad de que también se pueda trabajar en casa sin utilizar los medios tecnológicos. Por ejemplo, una persona que no utilice un medio tecnológico, me supongo, por ejemplo, una persona que está en la empresa y la mandan a la casa porque él no trabaja con computadoras ni nada, sino con una impresora, por ejemplo. Entonces lo mandan para que imprima todo el día o escanee. Entonces él no está utilizando ahí un medio de comunicación, pero está escaneando o haciendo otra actividad. Entonces una característica de este trabajo en casa es que permite realizar actividades distintas de la información y de comunicación. Entonces eso es importante destacar. Dentro del trabajo en casa, pues se dan los mismos elementos del contrato de trabajo, la subordinación, que el empleador pueda estar supervisando sus labores de trabajo. Las obligaciones, los derechos y los deberes permanecen inalterables a los de cualquier trabajador. Entonces podemos decir que los principios que rigen de la relación laboral no se modifican de ninguna manera. Lo único es que se traslada la presencialidad del trabajo a su casa. Entonces, esa es la característica, pero en el resto no hay modificación. Obviamente, pues ese nuevo esquema de trabajo pues implica de que, pues, yo creo que hay dos maneras de enfocar el tema de aquí, inclusive hacia el futuro. No sé necesariamente cómo lo están manejando todas las empresas. Hoy, con las tecnologías de la información, una persona se puede monitorear hasta el último minuto. Una persona que está trabajando desde un computador, la empresa podría monitorear todo instante, inclusive dejar grabado todo lo que está haciendo la persona. Eso llegaríamos pues hasta el extremo pues prácticamente de llegar a los bordes de la intimidad de la persona. O sea, no podría utilizar el computador pues que así como principio es solo para trabajar.
Pero la otra que yo creo que tenemos que evolucionar no necesariamente es al del control de las personas, sino a trabajar por responsabilidades, no por funciones. Por ejemplo, ¿qué es una diferencia entre una función y una responsabilidad? Cuando yo a la aseadora le digo, es que usted por la mañana tiene que barrer aquí el baño o tiene que lavarlo, lo tiene que lavar 3 veces al día, tal cosa. Inclusive uno encuentra, por ejemplo, en los centros comerciales, en los baños detrás, como una hoja donde van poniendo cuántas veces ha entrado la muchacha a lavar. Pues eso es cumplir una función. Yo tengo que hacer 10 veces barrer, 5 veces tal cosa, lo otro. A pasar a uno de responsabilidad. Si yo le pusiera a esa muchacha una responsabilidad, yo no le tengo que decir que barra 10, 5, 3 veces o qué hace. Lo único que tiene la responsabilidad es que ese baño esté totalmente limpio. Entonces es otra cosa, ya verá cómo lo hace, cómo. Y entonces en estos procesos yo de teletrabajo, trabajo en casa, creo que tenemos que ir evolucionando más hacia darle responsabilidades. Y fíjese que hay empresas, por ejemplo, yo conozco una empresa multinacional y seguramente hay muchas donde toda la nómina hoy se ha manejado a través de la casa. ¿Se comprobó? Pues ya nadie tiene que vigilarlo. Pues usted es el responsable de incluir todas las facturas, usted las cuentas por pagar, usted es responsable de la nómina, usted es responsable. Y entonces cuando uno lo coloca en responsable, pues uno cumple por una responsabilidad. Entonces el gran reto es cómo manejar, porque aquí sigue habiendo la supervisión, sigue la subordinación. Entonces, ¿hacia dónde? Yo creo que aquí vamos a tener que dar un giro importante, pues, dentro de ese respeto a la dignidad de las personas y estar manteniendo casi monitores para controlar toda su actividad, más bien evolucionar hacia esos temas. Hay que fijar cuáles son los medios y las herramientas con las cuales va a trabajar, cómo se va a evaluar su desempeño y cómo va a ser la comunicación constante con sus jefes, con las personas de su equipo de trabajo. Son temas que, pues, de alguna manera deben ser definidos. Y lo primero que comienza a decirse en el trabajo en casa, que en principio no se hizo porque la ley no lo existía, pero quienes hoy están en trabajo en casa, lo lógico es que sus empleadores le hayan mandado una notificación por escrito acerca de que lo han habilitado para el trabajo en casa y cuánto tiempo va a durar. En este caso podría decir mientras subsistan las causas que dieron el origen, el tema de la pandemia, o sea, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, por ejemplo. Y pues el empleador también tiene la facultad en cualquier momento de terminar ese tema de relación. Entonces fíjense que es una decisión del empleador el que toma la decisión, váyase temporalmente a trabajar. Y obviamente pues hay una obligación de capacitación en el uso adecuado de esas tecnologías y la información, la comunicación, el uso del software y de la información. ¿Por qué? Pues eso es parte importante. Por ejemplo, a la gente hay que capacitarle cómo no puedo poner en su computador software pirata porque eso puede generar unas multas grandes para la empresa y demás, y es la violación de los principios de cómo debe manejar el derecho a la intimidad de la información que llega y demás. Y tener unos procedimientos que permitan, pues, tener claridad sobre cómo es el manejo de cada una de las actividades. Aquí, pues, tenemos que en este trabajo en casa, pues, lo que es la jornada laboral, las horas extras, el trabajo nocturno, el dominical, los descansos, el derecho de asociación, la negociación colectiva y todos los demás beneficios se mantienen incólumes, están ahí, de eso no cambia nada. Lo único que ha cambiado es la presencia del lugar donde está el trabajador. Si hay un elemento que se estableció fue que en el trabajo en casa, pues ustedes saben que uno ya no necesita el auxilio de transporte porque no se transporta. Entonces lo que se hizo fue colocarle el auxilio de conectividad digital. Y esas personas que devengan hasta 2 salarios mínimos que tienen derecho a ese auxilio de transporte, pues se lo pueden cambiar por el auxilio de conectividad para que esa persona, pues, pueda pagar el Wi-Fi o lo que sea. Porque aquí vamos a comenzar a encontrar una diferencia importante. En el trabajo en casa, el empleador puede mandar al trabajador a su casa y le puede pedir que utilice sus equipos. Puede que el trabajador diga, no, yo mis equipos no los utilice, démelos. Entonces, en ese caso es obligación de la empresa dárselo. Pero en general, por ejemplo, hoy las personas, muchos, pues tienen equipos de la empresa, otros los tienen de la casa, pero ahí pueden llegar a un acuerdo. Entonces, el acuerdo, yo le doy el auxilio de conectividad porque se tiene que el Wi-Fi, la energía y demás. Lo que no se da en el teletrabajo y en el trabajo en remoto. Y un tema importante que comienza seguramente a ser objeto de regulación
hacia el futuro, de alguna manera se planteó un proyecto, pero aún no ha sido aprobado, es el tema de la desconexión laboral. Porque el tema bien complejo hoy es que, inclusive, independientemente de la pandemia, he encontrado que en el uso de los WhatsApp, por ejemplo, en el área de trabajo tienen un WhatsApp donde el jefe les da información sobre todo. Y entonces el jefe a las 10 de la noche le pone una tarea o le pide un informe o lo que sea. Entonces comienza a hacer carrera y algunas personas comienzan a hablar, es que mi jefe me tiene acosado, es que el domingo me pone algún WhatsApp pidiéndome que para mañana haga tal o cual cosa. Entonces, este es un tema que tiende a evolucionar, que seguramente pues que permita que las personas cuando estén en sus permisos, en sus días feriados, en sus vacaciones, puedan disfrutar plenamente de su tiempo de descanso. Inclusive en algunos países como en Italia y en Francia existen ya normas donde dice, por ejemplo, yo mando un email a las 10 de la noche, pero él no me lo saca, él lo mando, pero él queda en el servidor y solo a las 8 de la mañana él lo dispara para evitar como esas. Yo creo que vamos hacia allá, hacia la regulación de los temas de desconexión laboral, pero hoy todavía pues no existe. Eso es lo que llamamos el trabajo en casa. El teletrabajo es una figura jurídica distinta. Cuando se acabe el trabajo en casa porque se acabó la pandemia, ya no puede haber más trabajo en casa, salvo que ocurra una situación ocasional excepcional. Y entonces ahí si queremos seguir trabajando en casa, pues vamos a tener que adoptar la figura del teletrabajo. El teletrabajo presenta tres figuras. Unos que son autónomos. Se lo denomina así aquellos que trabajan, utilizan, por ejemplo, la casa o una oficina para trabajar fuera de la empresa, pero lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo están. Entonces, él tiene una oficinita por allá o trabaja desde su casa. Ese decimos que es un autónomo. Hay otros que son móviles. Los móviles son los que no trabajan en su casa, sino que andan por todas partes. Por ejemplo, yo diría que una persona que está vendiendo podría andar en su carro por todas partes y anda con el celular llamando y todo, por ejemplo. Podría decir una persona, por ejemplo, que atiende en un fondo privado de pensiones, que busca clientes en las empresas. Esa podría ser una persona móvil. Nunca va a la empresa o ocasionalmente va a la empresa y son los móviles. Y hay otros que se denominan suplementarios, que laboran 2 o 3 días en su casa y el resto en una oficina. Entonces, la primera característica es que cuando desaparezca el trabajo en casa, si queremos mantener unas personas trabajando en la semipresencialidad, vamos a tener que acudir a la figura de los trabajadores suplementarios. Sería la única manera para poder que quedara legalizado. Aquí, pues al igual que en el trabajo en casa, pues dice la norma que no se aplica la jornada laboral, las horas extras y el trabajo nocturno. Indudablemente, pues esta norma fue demandada en el sentido de que como no aplica la jornada laboral, entonces lo van a poner a trabajar como un trabajador de manera de confianza todo el tiempo. Y pues la Corte finalmente dijo que sí aplicaba la jornada de 48 horas. Lo que pasa es que existía una mayor flexibilidad para trabajar, pues la persona trabaja una hora, de pronto trabaja otra después y cumple las 48 horas. Entonces, en este caso, pues el empleador tiene que determinar cómo va a trabajar la persona, cómo va a hacer su evaluación de desempeño, cómo va a cumplir sus metas, cómo va a reportar sus resultados y cuáles van a ser los criterios para evaluarlo, porque hay que establecer con ese trabajador claramente cómo van a hacer su evaluación para que pues quede claro y no haya inconvenientes. En el tema de riesgos laborales, pues un tema tal vez de los más complejos es el tema de que es un accidente de trabajo de una persona que es un teletrabajador o un trabajador en casa. Hoy para esos efectos se establece, por ejemplo, que el de seguridad y salud en el trabajo debería ir a la casa, mirar las condiciones, por ejemplo, de tipo ergonómico, dónde tiene la luz, los elementos, identificar los riesgos y pues prevenir y tener pues una posibilidad en que si tiene un accidente pues haya la red, por ejemplo, ya puede ser que lo apoye, que puede ser como uno de los sistemas como ENI o demás. Y cómo proceder en caso de un accidente y pues la responsabilidad del trabajador y la empresa en todo este proceso para comunicar el accidente y demás. Obviamente, pues hay algunos temas complejos para la ARL que pues se tratan de saber, usted hay que trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6 como para saber lo que ocurra. Pero en la práctica puede ocurrir que una persona no puede dormir, a las 2 de la mañana se levanta a trabajar y bajando se resbala y
podría considerarse un accidente de trabajo, y ahí van a venir todas las discusiones si es o no accidente de trabajo. Entonces, por eso pues las ARLs pues exigen con mucha mayor que se indique dónde se va a ejecutar la actividad, qué lugar se va a prestar, identificar cuál es el riesgo y pues el horario en que se ejecutará, porque esa es la única manera de la ARL defenderse. Si ustedes ven en muchas oportunidades, inclusive, que un trabajador a las 8:30 de la mañana pasan del jefe y le dice: acabo de tener un esguince y entonces no puedo caminar. Y cuando uno va a ver, seguramente el esguince lo tuvo en la casa, bajó de dice y después dice para convertirlo en un accidente de trabajo. Ustedes saben que la tendencia es a priorizar por el accidente de trabajo, porque el pago de la incapacidad es del 100% del IBC del mes anterior frente a una incapacidad por un accidente común que simplemente es el 66.67. Entonces, aquí hay un tema complejo para las ARL, pero es un reto pues que tienen que... Entonces, pues hay que comenzar por explicarle a la persona la política de seguridad y salud en el trabajo, hay que hacerle la inducción, identificar los riesgos. Creo que en este proceso de lo que ha sido un trabajo en casa seguramente no lo han hecho, no sé si en el camino ya pues los jefes de seguridad y salud en el trabajo han ido identificando pues en los lugares de trabajo, inclusive pues cómo hacerlo, inclusive se me han planteado cómo si se pueden hacer virtuales las inspecciones de riesgos, pues ahí está un reto nuevo sobre este tema. Y el trabajo, pues ya en este sí hay obligación de la empresa o el empleador pagar el valor de la energía, darle los equipos, darle los programas, las conexiones y pues todo lo que tiene que hacer para facilitarle los medios de trabajo a esa persona, porque pues si estamos diciendo que es un trabajador autónomo, pues todo el tiempo va a estar por fuera. Si es pues ya un trabajador móvil, pues ese sí estará de un lado para el otro y realmente no tiene una presencialidad en un sitio específico, pero los que van a hacer, van a estar 2 o 3 veces a la semana, pues eso sí, también el lugar podrá ser el de su casa. En tema de seguridad social, pues se paga pensiones, salud, riesgos laborales. En la norma que se expidió de teletrabajo se les olvidó mencionar el subsidio familiar, y esta norma fue demandada y pues se incluyó que también hay obligación de pagar el subsidio familiar. En cuanto al salario, pues hay una norma que siempre me ha llamado la atención porque se dice que en una empresa de trabajo igual, salario igual. Es una exigencia legal. Yo no puedo establecer discriminación. No quiere decir que todos tienen que ganar igual. El uno gana 100, el otro 100, porque sí se demuestran algunos temas como antigüedad, capacitación y demás, pues dentro de unos rangos podría ganar menos. Pero aquí hay una redacción que me llama la atención, que dice, el salario no puede ser inferior al que pague en la misma labor, en la misma localidad, y por igual rendimiento al que preste sus servicios en el local del trabajador. Yo realmente me he preguntado, cuando me habla de localidad, yo entiendo como si fuera en la misma ciudad o en el mismo municipio, pero entonces confunde cuando habla que en el mismo local del trabajo. Entonces, si lo que está hablando de local de trabajo en la misma localidad es en el mismo local, pues estaría diciendo lo que ya dice la ley, que a trabajo igual, salario igual, pero pues no sé, un poco esa palabra de localidad que en ninguna otra parte del código está, pues muchas veces como que me genera confusión. Y entonces aquí podemos encontrar unas diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo. El trabajo en casa, por ejemplo, no requiere ninguna modificación contractual. Usted se va, le dan una carta para que entre, lo habiliten en el trabajo en casa. Usted no tiene que modificar el reglamento de trabajo porque es temporal. No se establece que haya que visitar el lugar de trabajo, pues específicamente, y hay la reversibilidad al cumplirse el término o si el empleador considera que pues ya han cambiado las circunstancias. En el trabajo sí se requiere una modificación contractual, porque se tiene que decir que la persona se convierte en un teletrabajador. Y esto del teletrabajo debe estar regulado en el reglamento interno de trabajo. Hay que ir a hacer la visita todo en el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, porque esa persona va a estar ahí para identificar los riesgos, para aconsejar pues cuáles son las circunstancias o la capacitación e inducción de darle a la persona para el control de esos riesgos. Y pues queda difícil la reversibilidad de quien anteriormente no era teletrabajador. Si yo pacto con una persona que teletrabajo desde el principio, después no puede decir, no, mándeme para la empresa, no, porque yo lo contraté como teletrabajador. Una de las condiciones especiales es que cuando hay teletrabajo, sí hay que inscribirlo en el Ministerio del Trabajo,
cuando lo vincule, pues tiene que darle esa comunicación al Ministerio del Trabajo. En cambio, en el trabajo en casa no lo hace. Y aparece otra figura que es la del trabajo remoto, que yo pues realmente leo eso y es muy poco lo que encuentro de diferencia, pero para hacer, pues aquí he puesto trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto. Las tres figuras pues hacen referencia al trabajo de las telecomunicaciones, que se trabaje con comunicaciones. Y la diferencia es así, ya dijimos que en el trabajo en casa sí existe una característica que pudiera ser una actividad que sea distinta a la que tenga que ver con las TIC, como se dice hoy. El tema de la voluntariedad, pues, por ejemplo, en el trabajo en casa no hay voluntariedad si yo quiero o no. El empleador me dice, váyase para la casa y yo tengo que irme. En el trabajo, en el teletrabajo, pues depende de lo que yo pacte con el empleador. Y en el trabajo remoto, pues también uno pacta. En el trabajo, una característica que sí tiene el trabajo remoto es que dice que durante toda la relación laboral, desde el principio hasta el final, la relación laboral se da por fuera. Y ahí sí no habla de una oficina, de la casa, sino que la persona la puede prestar desde cualquier lugar. La condición que pone en el trabajo remoto es que diga a la ARL dónde va a prestar el servicio para que lo sepa. Yo no sé, pues la persona podrá decir, yo voy a estar ahí en el Starbucks o en Juan Valdés todos los días que me queda ahí al lado y voy a trabajar y entonces pues la ARL sepa. Entonces en el trabajo remoto no señala, puede ser presentado desde cualquier parte. Obviamente, en los tres casos hay una relación laboral, porque hay un contrato y hay subordinación y hay dependencia y se dan los elementos del contrato de trabajo. La diferencia en cuanto a los equipos es que ya dijimos que en el trabajo en casa, pues puede trabajarse con si se ponen de acuerdo con los equipos del trabajador. En cambio, en las otras dos figuras, pues es el empleador el que tiene que entregarlo. Se establece en el trabajo remoto que la persona puede ejercer otras actividades distintas, ¿no? Generalmente, pongamos en el trabajo en casa, pues que lo mandan a la casa, es una persona que está trabajando en una empresa y generalmente tiene una cláusula de exclusividad. Lo mismo el teletrabajador, pero el trabajo en remoto dice, salvo que haya una cláusula de exclusividad, pues sería una persona que podría pues desarrollar otras labores porque finalmente pues termina como cumpliendo pues unos resultados. Y establece en el trabajo remoto que se pueden haber interrupciones de la jornada cuando la persona tiene a su cargo personas menores de 14 años con discapacidad o adultos mayores. Ya dijimos que el reglamento no hay necesidad de modificarlo en el trabajo en casa, más sí en el teletrabajo. O sea, en el reglamento debe haber unas consideraciones sobre cómo son las condiciones del teletrabajo. La jornada máxima legal, pues dijimos que en todos se dice que sí, en la de teletrabajo dice que no aplicaba, pero pues finalmente la Corte lo que termina diciendo sí, pues quiere decir que hay más flexibilidad para suspender las labores o lo que sea, pero exceder de las 48, pues sí. El tema de riesgos laborales, pues en todas es mucho más específico, pues en el tema de trabajo remoto, si está cambiando de lugares, pues prácticamente tiene que estar comunicando. Y en el trabajo remoto inclusive se dice que todo el trabajo desde el principio hasta el final es remoto, inclusive desde la firma del contrato debe hacerse remotamente. Prácticamente el trabajador de trabajo en remoto solo va, por ejemplo, al trabajo el día que le van a armar su equipo, los programas y le van a hacer la inducción del tema, pero de todo el tema. Entonces ahí tenemos tres figuras distintas, obviamente con unos retos importantes. ¿Quién pensara? Pero de pronto la carga laboral ha aumentado. Si bien uno se economiza una hora de ida, otra hora, dependiendo de dónde viva el trabajo, finalmente termina trabajando mucho. El tema de la desconexión también es un reto importante, de que pues tengan un límite de trabajo. Y uno de los temas que se ha acentuado es la violencia intrafamiliar. Uno de los riesgos psicosociales que están contemplados, hay unos intralaborales y otros extralaborales. Un riesgo extralaboral como riesgo psicosocial es la violencia intrafamiliar, porque eso afecta en el trabajo a la persona. Sin embargo, yo creo que la figura del extralaboral se va a volver intralaboral cuando ya la persona trabaja en su casa. Y hemos visto con las estadísticas que el número de violencia intrafamiliar ha aumentado
dentro de este proceso de la pandemia, entonces comienza a ser también un tema objeto de preocupación por tanto de las personas de seguridad y salud en el trabajo, porque ese tema ya también comienza a implicarlo. Y pues hay un tema del respeto también a la intimidad. Algunos ya dicen, bueno, y entonces, ¿por qué ahora la empresa tiene que venir al trabajo a mirar hasta dónde vivo, cómo me siento, cómo? Y entonces ahí tenemos nuevos retos, porque también eso va con otras normas de seguridad y salud en el trabajo, donde se deben identificar los riesgos. Bueno, en este proceso, pues el Ministerio del Trabajo pues está atento a cualquier violaciones. Hoy comienza a hablarse mucho de, pues, el tema de acoso laboral, que si está, por qué no está en el computador y demás. Bueno, eso para el tiempo que se me dio, pues he tratado de resumir estas tres figuras jurídicas y pues escucho cualquier inquietud que existan al respecto. Gracias, César. César, vamos a continuar en este momento con el estudiante de psicología y al final vamos a recibir todas las preguntas. Lo que pasa es que yo tengo un inconveniente. Yo tengo una cita ahora Bueno. y ya tendría como 5 Listo, minutos. entonces sí, si les parece bien, abrimos 5 minuticos de discusión. De pronto tienen preguntas, las pueden enviar al chat O para si quieren que hacerla personalmente, pues no tengo inconveniente. pueden levantar la mano correctamente y pues para que nos ayude a resolver todas las inquietudes que existan respecto al tema. David, ¿puedes abrir el micrófono? Buenas tardes. Buenas. Entonces, muchas gracias pues por todo lo que han compartido con nosotros el día de hoy. Yo tengo una pregunta puntual respecto a la ley que regula el trabajo remoto. Dado que con todo esto del COVID y el boom del trabajo remoto que se ha dado, pues no solo en Colombia, sino en todos los países, hay diferentes compañías extranjeras que están contratando personas en Colombia y pues la modalidad es completamente remota porque pues las empresas están establecidas en otros países. Y mi pregunta sería, ¿ese tipo de relaciones laborales está regulada por esa ley que estuvimos revisando? No, específicamente la ley del trabajo remoto es la ley 2121 del año 21, para que se acuerden, la ley 2121 de este año 2021. Y voy a leerle el artículo primero para que usted entienda que eso no aplica para esos efectos, porque está diciendo que la primera característica es que son de personas que están laborando en Colombia. Espérese, ya le digo para que quedemos mucho más presentes. Dice... ámbito de aplicación. Las normas contenidas en esta ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional, así como las entidades públicas y privadas nacionales, y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional. Pero entonces aquí lo que habría que ver si es que esas empresas extranjeras están en el interior o en el exterior, porque es que uno de los problemas es que cuál es la legislación que le va a aplicar a una empresa que está en Egipto, por ejemplo en la India, donde hacen teletrabajo y contrata a la persona aquí para el tema del tema. Yo lo he entendido un poco más que hace referencia empresas que sean internas, porque si no, pues ahí vamos a estar en un problema de aplicación de la ley en el tiempo. No sé si dice, las entidades de orden deberán contar con un concepto, bueno, esto es para las entidades del este. Entonces, no sé hasta dónde pues el alcance haya querido ser que cualquier empresa extranjera, porque ahí se nos complica la regulación, porque ¿cómo hago yo una persona que te contrata en la India para hacer un trabajo y después para aplicarle a la ley? Ya venimos con un tema de aplicación de la ley internacional. Entonces yo lo he interpretado de manera restringida, que son empresas extranjeras que hay en Colombia, ¿sí? Sin embargo, podría llegar a, pues hasta ese efecto decir que sí, pero veo que desde el punto de vista práctico es complicado para su aplicación. O es que va a ser el contrato y cómo hago yo
con una entidad de la cual no tengo ningún control, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en ese tipo se celebran son contratos de tipo de prestación de servicios, pero pues queda abierta hasta donde le den el alcance a esa norma. No sé la Corte Constitucional hasta dónde quiera llegar sobre el tema. En principio, pues hoy es muy normal que tú tengas una persona de España que te contrate para hacer aquí, por ejemplo, una página web y entonces tú la haces, pero esos son unos contratos distintos, que son unos contratos prácticamente comerciales o de prestación de servicios o lo que sea, pero es que aquí estamos hablando de subordinación y dependencia, porque estas tres figuras están bajo una figura de contrato laboral. Entonces, ahí hay, pues, para explorar no sé hasta dónde, hasta dónde sea desde el punto de vista práctico, porque si yo cogiera la norma de manera general, dice, sí, es una empresa extranjera que contrate a un trabajador en Colombia, pero ahí comenzamos a patinar cómo va a ser ese tema de la relación laboral y demás, cómo es el pago, cómo regulo yo a esa empresa si tiene reglamento de trabajo o no tiene trabajo, si es una empresa que está en el exterior. O sea, aquí con eso lo que nos está planteando son nuevos retos, porque el mundo cambió y obviamente vamos a tener que darle salida tarde o temprano a ese tema, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que la formalización de empresas en el exterior para contratar especie de teletrabajadores y demás sería más bien con una figura comercial de contratación donde yo la contrato y yo le pago por un resultado, porque si no, entonces el Ministerio del Trabajo, ¿cómo va a regular a la compañía y a vigilar a la compañía de la India para que está cumpliendo con las normas laborales? ¿Sí ven? Que comenzamos a patinar en unos temas de la misma aplicación de la norma laboral. No quiero decir que pues como estamos frente a un hecho nuevo, esto en algún momento tenga que tener un desarrollo para poder que ese tipo de relaciones se den, ¿no? En principio, si yo lo cojo de manera general, me dice sí, una empresa extranjera, pero desde el punto de vista práctico, en la subordinación y dependencia veo un poco bastante complejo el tema, ¿no? Sí, César, lo que ve uno allí es que queda como la mayoría de las normas que hay en Colombia, todo queda para su desarrollo y reglamentación. Listo, Bueno, gracias pues César muchísimas gracias, César. por Bueno, contestarnos como estas inquietudes. Bueno, como sabemos que la sala está hasta las 5:30, entonces vamos a darle paso a Nelson para que nos cuente sobre estos tips de trabajo en casa, trabajo y salud en casa. Gracias. Gracias, César. Hola, buenas tardes. Bueno, ya conociendo la distinción que hizo el doctor César acerca de lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa, pues independiente de la connotación legal que se le dé, pues vamos a hacer una especie de recomendaciones que se deberían tener en cuenta a la hora de trabajar desde casa. Para eso, pues les voy a presentar unas diapositivas donde vamos a tener una especie de autoevaluación donde podemos verificar si estamos cumpliendo con lo mínimo o no dentro de casa. Entonces le voy a dar compartir para empezar. Bueno, vamos a abordar 4 aspectos centrales. El primero tiene relación con el lugar de trabajo, que hace referencia al espacio como tal. El segundo tiene que ver con toda la parte de lo que es el mobiliario, que hace referencia específicamente a la parte del escritorio y de la silla que estamos utilizando. De tercero tenemos lo que es el ordenador. Aquí nos vamos a concentrar básicamente en lo que es el teclado y el mouse. Y en otras fuentes vamos a hablar acerca de lo que sería el riesgo psicosocial y riesgos de tipo, digamos ya, de orden eléctrico. Entonces, bueno, vamos a empezar con la autoevaluación. Para esto, pues me gustaría contar con su ayuda. Entonces, cuando yo esté haciendo las preguntas, pues me gustaría que coloquen en el chat si sí lo cumplen o no lo cumplen. Entonces, basta con que pongan sí o no y podemos hacer más o menos una dimensión, una comprensión de lo que está pasando, porque muchas de esas cosas son muy habituales, pero las pasamos por alto. Entonces,
La primera pregunta dice, ¿tiene un espacio en casa que le permite trabajar de manera óptima y ejecutar las tareas asignadas? Bueno, por aquí vemos que las respuestas son sí, todas las respuestas. Bueno, aquí veo que la mayoría están colocando que sí. Sin embargo, ¿qué es un espacio óptimo para trabajar? Un espacio óptimo para trabajar pues debería contar con unas condiciones mínimas de iluminación, un espacio que nos permita concentrarnos, un espacio que esté reservado solamente para las tareas que debemos ejecutar en casa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sabemos que la oficina invadió los hogares y se adueñó casi que de la casa. Sin embargo, pues es propicio contar, bien sea con un rincón, con un escritorio, un lugar que sea solamente para trabajar y así implícitamente crear como una distinción entre qué es mi trabajo y cuál es mi hogar. Entonces, creo que cuando hacemos esa distinción, pues todo se facilita porque no empezamos a mezclar las cosas. Porque cuando se mezcla lo que es el trabajo con la casa, entonces no hay una distinción de horario. Entonces, todo el día se está trabajando, no tenemos espacios distintos y pues aquí ya se empieza como a complicar toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo propicio? Contar con un lugar designado para trabajar. No estoy diciendo que requiere el gran espacio de la vida, pero sí al menos un espacio que cumpla con unas condiciones mínimas. Entonces, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuenta con suficiente luz en su puesto de trabajo? Y la siguiente pregunta sería, ¿la ubicación de su puesto de trabajo está en tal posición que evita los deslumbramientos y o reflejos tanto en la pantalla como en sus ojos? Entonces, ¿qué encontramos aquí en este ítem? Encontramos que si bien hay personas que cuentan con iluminación, no es una iluminación pertinente. ¿Por qué no es pertinente? Porque encontramos que tienen distintas fuentes de luz. Entonces mezclamos lo que es la luz natural con fuentes internas de luz y en esas fuentes internas de luz, ¿qué pasa? Tienen distintos contrastes. Entonces estos distintos contrastes lo que crean es problemas visuales. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que si vamos a tener tres bombillos, los tres bombillos como que cuenten con unas condiciones similares y no que un bombillo sea más incandescente que otro. Aunque claramente siempre lo más recomendable va a ser contar con una fuente de luz natural. Pero también se ha encontrado que cuando estamos hablando de estas fuentes de luz natural, la gente coloca la pantalla frente al ingreso de la luz. Entonces, ¿qué pasa? La luz empieza a reflejar sobre la superficie y lo que provoca es un destello contra los ojos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Contar con una fuente de luz natural, pero que esa luz no se refleje sobre alguna superficie para que no encandille los ojos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿el cableado eléctrico se encuentra por fuera de su puesto de trabajo? ¿Sí o no? Aquí se ha encontrado que muchas personas tienen extensiones o tienen multitomas encima del escritorio y encima del escritorio tienen los cargadores de todos los dispositivos que usan, celulares, el PC. Y finalmente esto lo que puede hacer es generar un tipo de riesgo de orden eléctrico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el cableado no esté cerca del sitio de trabajo donde estamos realizando las tareas. Bueno, pasamos a la parte de lo que es el mobiliario. Entonces aquí la pregunta es, ¿el escritorio en el que trabaja cuenta con suficiente espacio para ubicar todos sus elementos y ubicar los antebrazos? ¿Sí, no? Bueno, aquí se ha encontrado que aunque muchas personas poseen un escritorio o una mesa para realizar su trabajo, este suele estar lleno de otros elementos. Entonces encontramos que tienen libros, que tienen revistas, que tienen la impresora encima de un escritorio muy pequeño, entonces no permite tener un espacio suficiente incluso para colocar los antebrazos, que es vital a la hora de usted ejecutar funciones con el teclado.
Entonces, pues aquí la recomendación es, si usted no cuenta con el espacio suficiente dentro del escritorio, pues busquemos como otro lugar para colocar esas cajitas, estos libros o todos estos elementos que impiden que tengamos un espacio óptimo. Pasamos a la siguiente pregunta que se relaciona mucho con la anterior y esta nos habla acerca de si tenemos un espacio suficiente para mover las piernas. También se ha encontrado que ¿qué pasa? Tenemos el escritorio, pero entonces debajo del lugar donde deberían ir las piernas colocamos otros elementos. Esos elementos no deberían estar allí, no deberían ocupar este sitio porque se requiere cierto grado de movilidad, al menos para estirar y colocar los pies sobre la superficie Entonces, pues la recomendación y la invitación es esta, no tener nada debajo del escritorio, solamente un espacio designado para poder mover las piernas. Esta pregunta va muy relacionada con la fuente de luz que había mencionado al comienzo y es si la superficie de su escritorio es mate o sin brillo. Aquí es muy importante que esa superficie no sea brillante o permita que el reflejo de la luz dé sobre los ojos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que si tenemos un escritorio que tiene una superficie brillante, cubrirlo con alguna especie de papel o paño para que la luz no se refleje. Son cosas que aparentemente uno no ve, pero que inconscientemente están allí y que nos están generando algún tipo de desgaste visual. La siguiente pregunta está ya relacionada con la parte de la silla. Entonces, dice, la silla es estable, permite realizar movimientos, ofrece la posibilidad de mantener una postura erguida y los pies en el suelo. Creo que esta es una de las más importantes que tenemos. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí en caso de que no? Lo ideal, hablando en términos óptimos, sería contar con una silla que cuente con 5 puntos de apoyo, que sea giratoria, que la parte del espaldar mínimo de hasta los hombros, que tenga donde ubicar los antebrazos. Digamos como que sería lo pertinente para realizar trabajo en casa, más cuando se está mucho tiempo sentado. Entonces, pues la invitación es a que, pues si no podemos contar con una silla con esas condiciones, podemos buscar cómo remediar con algunas almohadas o cojines la posición que estamos adoptando en el momento de sentarnos allí. La siguiente pregunta pues ya tiene que ver con toda la parte de lo que es el equipo. Vamos a hablar acerca de la pantalla. Entonces la pregunta nos dice, ¿puede regular la altura de la pantalla de tal forma que el borde superior se encuentre a la altura de sus ojos o un poco más abajo? Esta también es vital. Aquí estoy viendo que me están diciendo que sí. Bueno, pues en caso de que no, se recomienda alzar la pantalla, bien sea con libros o con algunos otros objetos que tengamos, al menos para que nuestro arco visual esté frente a la pantalla. ¿Qué pasa con los portátiles? Con los portátiles se ve muchísimo que las personas les ponen una base refrigerante abajo del portátil para que no se caliente. Eso nos cambia la posición de la pantalla 1 y también nos cambia la posición del teclado. Entonces, cuando estamos trabajando con este tipo de equipos, pues lo pertinente es usar un mouse y un teclado externo. Ahora, cuando entremos a la parte del mouse y el teclado, voy a decir el por qué. Seguimos con la siguiente pregunta. La posición de la pantalla está ubicada de tal forma que evita el giro de la cabeza. Hemos encontrado que lo óptimo es estar siempre frente a la pantalla. Sin embargo, se ha visto en algunos puestos de trabajo que las personas tienen ubicados los equipos de tal forma que no se pueden sentar frente a él, entonces están todo el tiempo con la cabeza en algún tipo de ángulo extraño que finalmente lo que va a generar es una molestia. Entonces, lo ideal siempre es tener la pantalla frente de nosotros, a la altura correspondiente. La siguiente pregunta sigue hablando del tema de la pantalla y nos dice que si puede adecuar la distancia de la pantalla
con respecto a sus ojos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que podamos tener la pantalla mínimo a 40 centímetros de distancia de nuestros ojos y máximo a 60. Entonces lo ideal es estar en un rango entre 40 y 60 centímetros en el momento de tener la pantalla. Seguimos con la parte del teclado. ¿Qué es importante con el teclado? Que podamos sostener los antebrazos con una distancia mínima de 10 centímetros. O sea, que en el momento que ubiquemos las manos, esas estén apoyadas sobre el escritorio. Entonces, pues la pregunta que nos hace es si tenemos este espacio o no para ubicar los antebrazos. Aquí estoy viendo que sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se está viendo, voy a ampliar un momentico la pantalla. Se está viendo cuáles son las posiciones correctas. La posición correcta siempre va a ser las manos apoyadas sobre el escritorio y perpendiculares a lo que es el teclado. ¿Qué es incorrecto? Tener las manos por encima, sin un punto de apoyo o haciendo un punto de quiebre entre la muñeca y el antebrazo. Bueno, continuamos. Continuamos con la siguiente. La siguiente nos hace referencia al mouse y nos pregunta, ¿cuenta con un espacio suficiente para maniobrar el mouse? Bueno, y aquí pues entonces se presenta algo muy similar a lo que pasa con el teclado. Encontramos personas que ubican el mouse en lugares remotos al lado de la pantalla, mientras que lo ideal es que el mouse esté al lado del teclado y que también cuente con un punto de apoyo en la mesa para ubicar la mano. Entonces aquí vemos las posiciones incorrectas, que es haciendo ángulos entre la muñeca y el antebrazo o girando la muñeca para girar el mouse. Son cosas que uno diría como que no pasan, pero que en algún momento parece como que todos los cometemos. Y ya entramos a lo que vendría siendo la última parte que nos pregunta acerca de los aspectos psicosociales. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede organizar y planear los tiempos de descanso y de trabajo? Creo que esto es bastante importante. Entonces, si la respuesta es no, pues nada, la invitación es a tener un tiempo de descanso, tener un tiempo para almorzar, lo que decía al comienzo. Se ha llegado a un punto donde el trabajo ha invadido los hogares de todo el mundo y no se crea como una distinción. Entonces, claramente, pues esto es una señal de alerta para decir, bueno, mi horario de trabajo va hasta tal hora y organizarnos de tal manera para poder cumplir las labores que tenemos asignadas dentro del tiempo laboral. La segunda pregunta es si usted conoce los canales de comunicación para reportar incidentes. Pues esto es bastante importante, conocer con qué jefe me puedo comunicar, conocer el número de la ARL y tener todo este canal disponible para comunicarme en caso de que ocurra un inesperado relacionado con el trabajo. Y la última, pues tiene que ver ya con lo que es el riesgo eléctrico. Entonces, la primera pregunta es, ¿el cableado de los dispositivos eléctricos que usa se encuentra en condición óptima? ¿Sí o no? Bueno, aquí se ha visto que muchas personas tienen cables llenos de cinta, cables pelados, y encontramos algo también muy importante que prácticamente nadie antes de conectar el dispositivo pues se cerciora de en qué condición se encuentra el cable. Simplemente como que se ha vuelto tan automático que llegamos, conectamos el cargador y ya. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues cerciorarse mínimamente que el cable cuente con unas condiciones óptimas para evitar pues un riesgo eléctrico. Y otra muy usual es que pues se están utilizando multitomas o esas reglas que están llenas de elementos, cargadores distintos, y pues estos elementos muchos no cumplen con los mínimos para soportar tantas conexiones. Entonces, aquí, ¿qué es lo ideal? Contar con buenas fuentes eléctricas para conectar nuestros dispositivos.
Entonces, bueno, esta es la última diapositiva que tenía para la presentación del día de hoy. Espero que hayan cumplido los mínimos y en caso de que no, pues queda abierta la invitación para consultar o para que nos busquen por alguno de los medios disponibles para solucionar algunas dudas. Igual, pese a que ya se habló de que hay una normatividad, siempre el autocuidado va a primar sobre todo. Entonces, nada, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Freddy, por la presentación, por esos tips que yo sé que nos van a ayudar muchísimo al desarrollo de nuestro trabajo en casa. A los asistentes, agradecerles por este espacio, por recibir la información que les traíamos desde el Observatorio Laboral de Egresados. Pablo, también muchísimas gracias por atender a esta solicitud de la sede Palmira. John y Luisa, también muchísimas gracias por hacer posible este espacio. La charla del día de hoy va a quedar grabada. En los próximos días la estaremos subiendo al canal del programa en caso de que requieran volver a revisar la información pues que se dio en esta charla. La podrán conseguir en el canal de YouTube del Programa Institucional de Egresados o pueden solicitar el link del video al correo del Observatorio Laboral. Entonces estaré atenta a atender las solicitudes, inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, que pasen un resto de tarde muy feliz. Gracias, que estén bien. Muchas gracias y agradecemos que en la encuesta nos hayan facilitado su opinión con temas que quisieran tener el interés de escuchar más adelante en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.